Que la paz y el amor de Dios reinen en sus corazones. Para mí es un gusto poderles saludar a través de este audio. Agradecemos a Dios que llegamos a un lunes 20 de enero, año 2025. Nuestro tiempo con Dios trae como título Jesucristo, el pan de vida. Encontramos en el libro de San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 40. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que había ahí y que Jesús no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron a la ciudad de Tiberias, a un lugar cerca de donde se había comido el pan después que el Señor dio gracias. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en él, que él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio comer pan del cielo. Jesús le contestó: les aseguro que no fue Moisés quien los dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen aunque me han visto. Todo lo que el Padre me da viene a mí, y a los que vienen a mí no les echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, hermanos. Entonces, podemos ver acá, hermanos, imagínense, estas personas buscaban al Señor Jesús. Vemos en el versículo 26. Estas personas buscaban a Jesús con una motivación incorrecta, porque ellos querían volver a ser saciados, querían volver que el Señor hiciera esa señal de comer el pan para no tener hambre físicamente. Entonces, por medio de la señal de esos 5 panes con 2 peces, vemos que Jesús demostró la identidad como el Creador. Entonces, los que se beneficiaron del milagro no entendían quién era Jesús, y por eso buscaban al Señor para que les volviera a dar de comer. Entonces vemos que Jesús les enseña en el versículo 27, ¿verdad?, a no trabajar por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna. Entonces, Él era el pan de vida. Entonces, Él es el pan que da vida a cada ser humano, como su palabra, que es pan. Si nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor, vamos a tener vida eterna. Por eso decía su palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis vida eterna, y esas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para que puedan tener una motivación correcta, y les explica que la obra de Dios es creer en aquel que ha enviado. Creer en Jesús, que es la única manera de hallar alimento eterno. Nosotros debemos de alimentarnos siempre de la palabra del Señor. La pregunta es: ¿de qué usted o yo nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que está llenando nuestra vida espiritual? Aunque comemos pan para vivir, al final moriremos. Entonces, pero Jesús habla del pan del cielo que trae vida
y se identifica con Él. Entonces, es muy importante en el versículo 35, el que acude a Él no tendrá hambre. La multitud comió hasta saciarse en el milagro de los 5 panes y 2 peces. Pero si creemos en Jesús, quien es el pan de vida, no tendremos hambre jamás. Entonces, bienaventurados son los que tienen vida eterna al creer en Él, porque serán resucitados en el día final. Termina diciendo el versículo 40. Usted y yo, hermano, queremos ser resucitados en el último día. Hay que creer en el Señor Jesús. Y así también aquellos amigos que aún no conocen del Señor, es muy importante que lo puedan buscar. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta mañana? Señor, perdóname por si te he buscado alguna vez por motivos egoístas en lugar de disfrutar de tu presencia. Dejaré de luchar por el alimento que perece para esforzarme más en conocer y creer en ti. Ya que eres el pan de vida, ayúdame a permanecer en ti. Sacia mi sed de modo que no tenga sed eternamente. Volvámonos al Señor, hermanos, y busquemos cada día en Él. Escudriñemos su palabra, porque ahí hay vida eterna para nosotros. Y no solo pongamos el audio del tiempo con Dios solo por escucharlo, sino que hay que meditar, porque es de la única forma que nuestra alma espiritual se va a ir saciando. Así que si Dios nos concede la vida, nos volveremos a escuchar en una próxima ocasión. Que el Señor nos bendiga.